de este ciclo, mejor dicho, de webinars con motivo de los 10 años de la Fundación, y lo cerramos así de esa manera, celebrando el acompañamiento de ustedes durante estos 10 años, pero también celebrando el hecho de que van a estar recibiéndose 2 grupos de alumnos presentando su seminario, entonces el sábado 29 de 9 a 12 horas. Muy bien, a ver, ¿quién más nos está saludando? Creo que decía de Lanús, provincia de Buenos Aires, Marisa Sánchez. Buenas tardes a todos desde Fontana, Chaco. Hola a todos también desde Barranqueras. Patricia González, Patricia que estuvo en el webinar anterior. Una alegría saludarte, Patri. Bueno, muy bien, son las 6:08. Vamos a esperar 2 minutitos más, y a las 6:10 vamos a estar comenzando con el webinar de hoy a cargo de Alicia Luque. ¿Qué escuchas cuando escuchas? El poder de la escucha. Un tema verdaderamente interesante, un tema que lo va a desarrollar Alicia Luque enseguidita nomás, en un minuto más estamos comenzando entonces. Y como siempre, lógicamente, quienes ya nos vienen siguiendo están conociendo un poquito la temática, la forma, ¿no es cierto? Comienza con el webinar Alicia y luego los queremos escuchar. Hoy que vamos a hablar de escucha, bueno, los queremos escuchar a ustedes. Así que cualquier pregunta, consulta, va a ser muy, pero muy bienvenido, porque nos gusta tener esta interacción con ustedes, así que luego del webinar de Alicia, abrimos nuestra escucha para ustedes y vamos a estar muy atentos a todo lo que quieran consultar, a todo lo que quieran, inquietud que tengan, con muchísimo gusto. Y de paso, también aprovecho para invitarlos pasado mañana jueves, a las 20 horas, yo ya me acostumbré a decir 20 horas de Argentina, porque con esto de Zoom, a veces hay gente de otros lugares, ¿no es cierto?, que se conecta, que nos siguen, y entonces ya es como que uno va incorporando esta manera, ¿no? A las 20 horas de Argentina, por si hay alguien de afuera, pasado mañana, jueves, una charla informativa, totalmente gratuita por supuesto, sobre lo que es el coaching ontológico, y vamos a estar hablando también sobre el nuevo grupo que va a estar comenzando con esta modalidad a través de las clases interactivas por Zoom, el nuevo grupo que va a estar comenzando en septiembre, la formación en coaching ontológico profesional. Pero más allá de que quieran realizar o no la formación de coaching ontológico profesional, si quieren interiorizarse sobre qué es el coaching ontológico profesional, cuáles son las herramientas que nos brinda, para qué nos sirve, cómo los podemos aplicar en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestro día a día, pasado mañana, jueves a las 20 horas, estamos vía Zoom, lógicamente, ofreciendo esta charla gratuita. Quienes deseen tener el link o nos siguen por nuestras redes, o les pongo aquí, a ver, el mail de la fundación, les estoy escribiendo un segundito, que es Fundación Coaching, ahí está, Fundación Coaching, se escribe coaching, ¿no es cierto?, @gmail.com. Nos escriben solicitando el link de Zoom para el jueves, y para la charla del jueves, y allí le estaremos pasando con muchísimo gusto. Bueno, muy bien, estamos en horario ya de comenzar nuestro webinar de hoy, así que yo le voy a pasar la conducción del tema a Alicia. Un segundito, Alicia, así. Espera que voy a barrer allá, mi amor, no toque las plantas así. Voy a pasar a Alicia para que ella pueda compartir pantalla. Estás como anfitrión, ya, ahí estás como anfitrión, Alicia. Bienvenida, Ali, un gusto tenerte con nosotros, todo tuyo, el webinar, adelante, te escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias, Mario. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Ali. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Lo que te voy a pedir, Mario, era Sí. que me repitas cómo se hacía para silenciar a todos, o están todos ya silenciados. Supuestamente sí, y si no, les pedimos a cada uno que ponga en silencio su micrófono, eso es lo más práctico, ¿eh? Para que así... Silenciar a todos, ahí encontré. Exacto, está en el chat, abajo, silenciar a todos, y si Sí, no, cada uno... perfecto. Ahí está. Ay, te silencié a vos, Mario, discúlpame, pero vos podés habilitarme, me parece. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto estar compartiendo con ustedes este ciclo de webinars por los festejos de los 10 años de la Fundación Coaching. Quiero agradecerlos a todos y a cada uno de ustedes por estar, y especialmente a Mario por darme la oportunidad de estar y por la confianza que puso para que yo pueda dar a ustedes esta charla, digamos. Bueno, voy a compartir. Ahí está. Bueno. Entonces, el tema que yo elegí para exponer ahora es: ¿qué escuchamos cuando escuchamos? ¿Qué escucho cuando escucho? Lo que me motivó a elegir este tema fue observar que como sociedad sufrimos una gran falta de comunicación. Y se debe en gran parte a que no sabemos escuchar. Vivimos muy preocupados por nuestra vida diaria e inconscientemente desatendemos la comunicación que tenemos con nosotros y desatendemos esas relaciones que tenemos con nosotros. Seguramente a todos nos pasa que cuando estamos hablando con otros, con los demás, usamos el turno que tiene la otra persona para hablar para que nosotros estemos preparando nuestra futura pregunta o nuestra próxima respuesta o anticipar nuestro punto de vista. Entre otras tantas veces solemos interrumpir, solemos aconsejar. O sea, hay muchas cosas que intervienen en nuestra comunicación con el otro y que suelen ser obstáculos. O sea, tenemos una gran falencia, una gran falla en nuestra comunicación. Y este es un problema que no solamente podemos observar en la actualidad, esto no es un problema nuevo. Cuando me puse a investigar un poquito sobre este tema, pude observar que grandes personalidades de la historia, ya desde la edad antigua, nos dejaron muchas frases que tienen que ver con el valor de saber escuchar. Es decir, puedo deducir de que teníamos ya en esa época, tenía el hombre, el ser humano, un problema para escuchar. Un ejemplo de ello es esta frase que nos dejó Epícteto de Frigia. Epícteto nació en el año 50 después de Cristo. Así que imagínense desde cuándo venimos con todas estas falencias en la comunicación. Él decía: la naturaleza ha dado al hombre una lengua, pero dos oídos, para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. O sea, una lengua y dos oídos. Ya con eso podemos ver la importancia que le daba a la escucha, o sea, para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Bueno, y quería comentarles también que Epícteto decía que así como hay un arte del bien hablar, también existe un arte del buen escuchar. En la comunicación humana podemos encontrar dos facetas, ¿no es cierto? Por un lado, que es hablar, y por el otro lado, escuchar. Generalmente pensamos que el hablar es más importante que el escuchar. Y como para sostener esta afirmación podemos ver la cantidad de formaciones en oratoria que existe en la actualidad, ¿no es cierto? El 95% de las formaciones, de las carreras, de los cursos
que podemos ver talleres, están orientadas al buen hablar, y solamente el 5% de esas formaciones están orientadas a enseñarnos a escuchar. Por otro lado, decimos que sostenemos generalmente que el hablar es el lado activo de la comunicación y el escuchar es el lado pasivo. Y esto es un mito que lo vamos a desterrar ahora juntos y vamos a ver que no es así como se cree generalmente. Creemos que por hablar, que lleva esta actividad de hablar fuerte, de que nos escuchan o nos oyen, es el lado activo, y que el escuchar es como que estar solamente en una situación pasiva, no lleva y no requiere ninguna actividad. Según conclusiones del doctor Albert Mehrabian, que es un psicólogo alemán, concluyó que cuando comunicamos lo hacemos el 7% con las palabras, el 38% lo hacemos con la voz, o sea, a través del volumen de nuestra voz, el tono de nuestra voz, la entonación, y el 55% a través de nuestro lenguaje corporal, los gestos, la postura, la mirada. Cuando escuchamos de manera efectiva y empática, silenciamos la cabeza, los pensamientos, atendemos y comprendemos, entre otras acciones. Saber escuchar no es solo una actitud, es también una aptitud, es una habilidad y una de las más necesarias en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, por esa actividad que tenemos de escuchar, de comprender, de pensar, lo que el otro nos está diciendo es una de las bases que tenemos para decir de que el escuchar no es un lado solamente, que no es un lado positivo de la comunicación humana, requiere de muchas otras actividades que la persona que escucha debe llevar a cabo si quiere tener una escucha efectiva con la otra persona. Existen otros estudios también que van un poquito más a fondo y nos dicen que la información se recibe a través de la boca en un 1%, a través de las manos un 1,5%, a través del olfato un 3,5%, a través del oído un 11%, y a través de los ojos un 83%. Como vemos, escuchamos con todo el cuerpo, y todo nuestro cuerpo interviene en la comunicación. O sea que esto echa por tierra el mito, uno de los mitos que tenemos con relación a la escucha, que es que el lado pasivo de la comunicación es el escuchar. Yo, aprovechando, voy a dejar de compartir un poquito, y voy a pedir la participación de ustedes. Les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con nuestra escucha. Cuando nosotros, quiero que ustedes se imaginen una situación en la que están con alguien, un familiar, un amigo, se encuentran con esa persona y empiezan a comentar algo, empiezan a contar algo. Yo quiero que me digan qué es el motivo que los lleva a ustedes a hablar, a decir lo que están diciendo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el por qué? ¿El para qué? ¿Cuál es la finalidad que nosotros tenemos al hablar? ¿Qué los lleva a ustedes a decirle a esa persona lo que están diciendo, a contarle lo que están contando? Siempre tenemos un motivo para todo, ¿no? Hablo Alicia, Gloria. Sí, Gloria. Bueno, el tema es, ahora tocaste el tema del hablar. Yo cuando hablo cuando estoy en una reunión familiar para comentar o acotar o compartir en base a lo que se esté hablando. A veces, nada, sí, el hecho de compartir, ¿no? Una Muy bien. experiencia.
Esto. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Para compartir. O sea, por un lado, para compartir. La necesidad de comunicarse con alguien que sabemos que le interesa escucharnos. Para dar un mensaje. Para hacer que entienda una consigna. Comunicar algo. Vincularnos. Poder comunicarme. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir y por participar. Bueno, entre tantas cosas, tenemos muchas finalidades, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos. Hay cosas que nos motivan a hablar. Y en una parte decía, la necesidad de comunicarse con alguien que sabemos que le interesa escucharnos. Una de las finalidades que todos los seres humanos tenemos cuando hablamos, cuando decimos lo que decimos, es que tenemos la necesidad de ser escuchados. Pero la mayor parte del día nos pasamos hablando y pocas veces escuchamos lo que nos pasa alrededor. Pocas veces escuchamos a los otros, y mucho menos en forma empática al otro. Escuchar es un arte que nadie nos enseñó. Yo creo que en ninguna currícula educativa existe una materia que diga, que nos enseñe el escuchar efectivo, el escuchar empático. Escuchamos mal, a veces es difícil escuchar a los otros, y tantas veces, muchas otras veces, se nos dificulta que el otro nos escuche bien. En consecuencia, si queremos tener una escucha efectiva, debemos contar con todas las competencias necesarias que nos permita darnos cuenta que lo escuchado ha sido dicho por la otra persona, entender el sentido que esa persona le quiso decir. Esa es la importancia de la escucha, que podamos nosotros saber y chequear que lo que la otra persona nos dijo es lo que nosotros escuchamos, que ese es el sentido que la persona quiso decir. Muchas veces lo que nosotros escuchamos nos pasa frecuentemente, muchas veces en nuestra vida nos ha pasado seguramente, que lo que nosotros decimos no es lo que escuchó la persona, o lo que nosotros escuchamos no es lo que la persona quiso decir. Y un ejemplo, les traje esto para compartir, una filmina. A ver. Compartir. Fíjense esta frase, esta filmina que dice, le pedí café y me dijo, solo quédate. Fue hermoso. Yo les pregunto, ¿cuántas veces en la vida nos ha pasado algo similar a esto? Que nos han dicho algo y nosotros entendimos otra cosa. ¿Cuántas veces le pedimos café y entendieron, o entendimos, mejor dicho, que nos pedían que nos quedemos? ¿Cuántas veces hemos tenido inconvenientes por creer que lo que dijo el otro era lo que había dicho? Y al revés, ¿cuántas veces tuvimos inconvenientes porque el otro pensó que lo que nosotros habíamos dicho era lo que ellos habían escuchado? Podemos concluir entonces con esta frase muy conocida que dice, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y esto tiene también un fundamento científico, si se quiere, porque Humberto Maturana, el biólogo, dice que los seres humanos no contamos con mecanismos biológicos que nos permitan reproducir con exactitud lo que está sucediendo en nuestro entorno. Uno de los problemas más importantes es que nosotros damos por sentado que lo que escuchamos es lo que la otra persona quiso decir, y que lo que la otra persona escuchó es lo que nosotros dijimos. No somos conscientes de la importancia que tiene el saber escuchar, pero sí somos conscientes de que queremos ser escuchados.
Goethe, que fue un dramaturgo, escritor y poeta alemán de fines del siglo XVI, decía que el hablar es una necesidad, escuchar es un arte y que se puede aprender. Y esa es la buena noticia. El escuchar, el aprender a escuchar, tener una escucha efectiva, es algo que se puede aprender, que no es fácil y que requiere tiempo. Pero también, así como la oratoria, así como la escritura se puede aprender, el buen escuchar también. Y eso ya depende de nosotros. Antes de continuar, yo quiero compartir con ustedes una fábula que en cierto modo resume lo que estamos compartiendo ahora, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con lo que nosotros podemos llegar a oír o a escuchar de lo que la otra persona nos dice. Esta fábula se llama la fábula del herrero, y dice así: el herrero del pueblo contrató a un aprendiz dispuesto a trabajar duro por poco dinero. El muchacho era joven, alto y muy fuerte, aunque un poco despistado. Era obediente y hacía las tareas que le encomendaban, pero se equivocaba a menudo y tenía que repetirlas porque prestaba muy poca atención a las instrucciones que el herrero le daba. Al herrero esto le molestaba un poco, pero pensaba: lo que yo quiero no es que me escuche cuando le doy una explicación, sino que acabe haciendo el trabajo y que me cueste muy poco dinero. Un día, el herrero dijo al muchacho: cuando yo saque la pieza del fuego, la pondré sobre el yunque, y cuando te haga una señal con la cabeza, golpéala con todas tus fuerzas con el martillo. El muchacho se limitó a hacer exactamente lo que había entendido, lo que creía que el herrero le había dicho. Y ese día, el pueblo se quedó sin herrero, fallecido por accidente a causa de un espectacular martillazo en la cabeza. Es lo que tiene oír sin escuchar. Bueno, yo les pregunto, ¿cuántas veces en la vida ha sido tarde por no haber escuchado? ¿Cuántas veces en la vida hemos perdido relaciones por no saber escuchar, por no darle el tiempo a la escucha? ¿Cuántas veces en la vida pudimos haber perdido la cabeza o la vida, por decir de alguna manera, así como el herrero, por no darle la importancia que corresponde al escuchar al otro? Y más aún, les pregunto, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo cambiaría la vida del otro si nos tomásemos un tiempo para escuchar? Muchas veces nos damos cuenta de ello, nos damos cuenta que no le damos el tiempo a los demás a escucharlos. Nos llenamos de justificaciones por algo que nosotros sí podríamos llegar a cambiar. Y como consecuencia de esta fábula, podemos llegar a la conclusión de que oír no es igual que escuchar. Desde la ontología del lenguaje, nosotros decimos que el oír es biológico. Oír es biológico, captamos la sucesión de sonidos que se producen a nuestro alrededor y que nos permite nuestro sistema biológico. Oímos el ruido de los pajaritos, el ruido del agua corriendo, los ladridos de perros. Escuchamos hasta cuando una persona nos habla en un idioma que no conocemos. Oímos, perdón, no es escuchar. Oímos sucesión de sonidos. También oímos silencios. Si yo le pido a una amiga que me acompañe al cine y mi amiga no me contesta, no me responde nada, yo oigo ese silencio. Ahora, si a ese oír, a ese silencio, le pongo una interpretación que puede ser: está cansada, no tiene ganas, no quiere ir conmigo, no le gusta el cine, eso ya es
escuchar. Y desde la ontología del lenguaje decimos que escuchar es lingüístico, porque escuchamos con los gestos, escuchamos con nuestras posturas corporales, escuchamos con la voz, con nuestros movimientos, con los 6 sentidos. Decimos 6 sentidos porque incluimos la intuición. Y con relación a la voz, uno de los autores dice que la voz es el vehículo de las emociones. Escuchamos con todo eso, por eso decimos que escuchar es ese oír más un agregado de valor que es la interpretación que le damos nosotros a eso que oímos. Tenemos un tipo de escucha un poco más profunda, que es la escucha empática, que ahí requiere poner atención, prestar atención, requiere observar, pensar, recordar y razonar lo que el otro nos está diciendo. Poner todo nuestro ser a disposición de la otra persona. Y con todos estos ingredientes podemos seguir afirmando que el escuchar no es pasivo en la comunicación. Al contrario. Para poder escuchar necesitamos tener una apertura. Como dice la Filmina ahí, tiene que ver con el respeto y la aceptación del otro como legítimo otro. Respetar al otro sabiendo que es una persona diferente, respetarlo y aceptarlo. Es una persona diferente a nosotros, que tiene ideas diferentes, pensamientos diferentes, que viene con una historia personal diferente a la nuestra. Y la ontología del lenguaje nos invita a observar y escuchar desde los 3 dominios, desde el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Entonces podemos afirmar que el escuchar valida el hablar. Es el escuchar lo que dirige todo el proceso de comunicación. El que controla la conversación es el que escucha. Cuando alguien habla, no solamente escuchamos las palabras que dice esa persona, también escuchamos las acciones que están implícitas en el hablar. Cuando escuchamos una acción, no somos receptores pasivos, decimos que somos activos productores de historias. No permanecemos como observadores indiferentes. Cuando escuchamos una acción, se lleva a cabo para atender una inquietud. ¿Y qué es la inquietud? La inquietud es la interpretación que confiere sentido a las acciones. Todo lo que se dice es escuchado por el otro, quien fabrica 2 clases de historias. Por un lado, las historias que tienen que ver con las inquietudes del orador cuando dice lo que dice. Y por el otro lado, acerca de la forma en que lo que se dijo afectará al futuro del que escucha. Las propias inquietudes del que escucha. Existen 5 niveles de escucha, y con relación a esto hay múltiples estudios, pero bueno, yo elegí una como para graficar un poquito en los distintos niveles que podemos estar cuando escuchamos. Una de las posturas que podemos tomar es la de ignorar. Directamente no escuchamos en absoluto a la otra persona. El segundo nivel es el fingir, hacer que estamos escuchando, pero en realidad es diferente al ignorar. La escucha selectiva es cuando escuchamos una parte de la conversación, solamente la parte que a nosotros nos interesa. Quizás en la otra parte está lo que la otra persona realmente quiere decirnos, está la inquietud de esa otra persona. Por otro lado, la escucha atenta, ahí ponemos el foco y centramos toda nuestra energía en las palabras que utiliza la persona cuando dice lo que dice. Y por otro lado, la escucha empática, que muy poca gente sí escucha de esa manera. Escuchar en forma empática es escuchar con la intención de comprender. Significa tratar de ver el mundo a través del marco de la otra persona, comprender su paradigma y comprender lo que siente. La esencia de la escucha empática no significa estar de acuerdo con la otra persona. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero comprender el porqué
esa persona dice lo que dice, y escucharlo de forma profunda desde el todo punto de vista, desde su parte emocional, desde la parte intelectual. En la escucha se escuchan con los oídos, pero también con los ojos y con el corazón. Se escuchan los sentimientos, se escuchan los significados y la conducta. Durante la escucha percibimos, intuimos, por eso hoy decíamos que incluye la intuición y sentimos. Dice un autor que es no proyectar nuestra autobiografía. No estamos poniendo en el otro o en lo que dice la otra persona nuestra historia y todo nuestro ser. Estamos prestando atención, poniendo nuestro foco solamente en lo que dice esa persona y en todo lo que significa eso. Abordamos la realidad desde el punto de vista de la otra persona, desde lo que hay en su corazón y su cabeza. Es ponerse en la piel del otro. Bueno, para Stephen Covey, disculpen la pronunciación, que es el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, tendemos a responder de una de las siguientes maneras. Con una evaluación, o sea, evaluamos lo que la persona está diciendo y pensamos si estamos de acuerdo o en desacuerdo con lo que ella nos dice. En segundo lugar, con un sondeo. Formulamos preguntas partiendo de nuestro propio marco de referencia. Si sondeamos, controlamos e invadimos a la persona. Cuando formulamos estas preguntas, lo hacemos desde la base de la lógica, que es muy diferente a la base de los pensamientos, del lenguaje y de la emoción. En tercer lugar, con un consejo. Tendemos a precipitarnos dando buenos consejos sobre la base de nuestra experiencia. Con una interpretación. Tratamos de explicar sus motivos y la conducta de esa persona en base a nuestros propios motivos y conductas. Y por último, que esto sí no es parte de la clasificación de Stephen Covey, sino lo agregué porque me pareció que también solemos responder con una comparación. Muchas veces la persona nos plantea un tema, nos empieza a contar algo, a decir algo, y comparamos con lo que le pasó a un amigo, con lo que nos pasó a nosotros, y tendemos a comparar. Y también nuestra escucha se resiente cuando ponemos en duda la capacidad del otro. Cuando nos sentimos superiores al otro. Sostenemos conocer la verdad y la justicia. Presumimos que nuestra manera de ser es la mejor manera de ser. Cada vez que nos olvidamos que somos solo un observador dentro de todas las posibilidades de observación existentes. O sea, por todos estos motivos, nuestra escucha se resiente. Y tenemos que ser observadores propios, digamos, de nosotros, para ver si en nuestra conversación estamos poniendo algunos de estos tips y que puede resentir nuestra escucha, que puede resentir nuestra relación con el otro. Bueno, existen obstáculos para una escucha efectiva y acá les voy a pedir otra vez que se imaginen cuando conversan con alguien, cuáles son los obstáculos que se nos suele presentar cuando queremos hablar con alguien, decirle a alguien, y mejor dicho, desde nuestro lado de escucha. ¿Qué obstáculos podemos ver que tenemos para no prestar atención el 100% a la persona?
Sí, bueno, los ruidos externos, es verdad, es uno de los obstáculos, uno de los factores que pueden impedir que nosotros escuchemos atentamente. Los prejuicios, pensando en todo lo que tengo que hacer, ¿no? En nuestros apuros, en nuestras actividades, muy bien. Cuando me hablan de temas que no me interesan, la falta de interés. Estar enojada con esa persona, creerse el sabelotodo, desconfianza hacia la persona que nos está hablando. Cuando me dicen cosas que no quiero oír, cuando estoy pensando en mis problemas. Existen muchos obstáculos, ¿verdad?, que se nos ponen cuando nosotros estamos escuchando a los otros y no nos permite estar el 100% en atención con esa persona. La falta de interés, enojo. Muchísimas gracias por participar. Voy a poner nuevamente, compartir. Y uno de los obstáculos que pueden provocar en nosotros la falta de atención necesaria son los factores físicos y ambientales. Como decían, por el ruido, la temperatura, la comodidad, la luz, el cansancio. O sea, todos estos obstáculos que nosotros tendríamos que estar atentos y tratar de cambiarlos si nos interesa tener una escucha efectiva con el otro. En segundo lugar, el área emocional, o sea, los sentimientos del que escucha. Cuando estamos con una emoción determinada tenemos que tener cuidado de no contagiar al otro con nuestra emoción. El área cognitiva o mental, o sea, las creencias, las omisiones, las distorsiones, el foco del pensamiento. ¿Dónde tenemos el foco del pensamiento? La ansiedad. O sea, en este caso tenemos el foco puesto en nosotros. Estamos pensando en nuestro diálogo, qué es lo que vamos a decir, cómo nos están viendo, qué es lo que contestará la otra persona. Comienza un diálogo interno que es al que le prestamos atención, en vez de prestar atención a lo que la otra persona nos quiere decir. Los juicios, como habían dicho recién, o sea, que dirigimos nuestros pensamientos a patrones personales, nuestras normas, nuestras creencias, en lugar de estar atento a lo que el otro nos cuenta. La prisa. Muchas veces no dejamos que la persona termine sus planteamientos. Estamos apurados, como también nos decían ahí en el chat, estamos apurados, queremos que vaya más rápido o queremos que termine antes. Todo eso son factores, ¿no es cierto?, y obstáculos que nos limitan en la escucha. Por otro lado, la apatía. No nos interesa, damos la razón con gestos o incluso con monosílabos, ajá, sí, no, sin prestar atención al mensaje. Y por último, la trivialidad. Usamos generalizaciones y tendemos a escapar de temas cuando son temas conflictivos, temas serios, y realmente lo tomamos así como de una manera muy general. Estos son algunos de los obstáculos que podemos encontrar y que afectan nuestra escucha con el otro. Pero existen beneficios, por supuesto, y grandes beneficios, que es lo que más nosotros nos interesa en este momento, de una escucha efectiva. ¿Qué es lo que podemos obtener de esta escucha? La confianza mutua. La escucha genera respeto y confianza entre el hablante y el oyente. Este estudio, les quiero comentar que este estudio se realizó en relación a actividades laborales, pero que perfectamente lo podemos aplicar y que tiene sentido también en las relaciones interpersonales, de cualquier ámbito, de cualquier otro ámbito que no sea solamente laboral. Entonces les decía que la escucha
genera respeto y confianza mutua entre las partes. Se pudo ver que los empleados responden mejor a aquellos jefes o aquellos gerentes que piensan que están escuchando con atención sus necesidades. Otro beneficio es la productividad, o sea que los problemas se resuelven más rápido si la gente se anima a explicar sus problemas, si saben que alguien los está escuchando, y tienen la libertad de aportar soluciones en voz alta antes de que alguien les diga lo que tiene que hacer. Favorece la calma. El escuchar atento ayuda a ambas partes a mantener la calma, sobre todo cuando se trata de temas que tienen que ver con crisis o con un tema sensible. Aumenta la confianza. Se pudo observar que los grandes oyentes tienden a tener una autoestima más alta y una mejor imagen de sí mismos, ya que al escuchar se trabaja hacia el establecimiento de relaciones positivas con los demás. Y por último, limita los errores. Escuchar bien conduce a una mayor precisión en la comprensión del mensaje, lo que minimiza el riesgo de falta de comunicación y la posibilidad de cometer errores. Y por último, el último punto, que lo denominé elementos fundamentales de la escucha, pero que serían más unos tips que deberíamos tener presentes, que no son todos, por supuesto, existen otros, que nos va a facilitar y nos va a ayudar a tener una escucha muchísimo más efectiva con los demás, que va a ayudar a la relación que nosotros tenemos con nosotros. Entonces, una de las claves que favorece la capacidad de realizar una escucha efectiva es cuidar el entorno físico. Como hablábamos hoy, un lugar, un ambiente quizás muy frío, donde haya poca luz, mucho ruido, que interfiera en la comunicación que nosotros tenemos con el otro, es algo que debemos cuidar, ¿no es cierto? Debemos tratar de buscar un entorno que sea adecuado para el momento que necesitamos estar con el otro. Liberar nuestra mente, es decir, vaciar nuestros pensamientos de nuestras preocupaciones, de nuestros juicios. Adoptar una actitud de aceptación al otro. No cerrarnos en nuestras opiniones, aunque difieran de las opiniones del otro. Cuando nosotros escuchamos en forma efectiva, tenemos que aceptar al otro como legítimo otro, como dijimos recién, y no interesa si pensamos diferente a la persona. Estamos el 100% enfocados en lo que la persona nos quiere decir y lo que hay detrás de todo eso que nos quiere decir. La atención. Tenemos que tener el foco puesto en la persona y en sus palabras, no en nosotros, no permitir que nuestra curva de atención decaiga. Eso es algo que es fundamental. Por otro lado, el silencio. Es un poderoso recurso que ofrece un espacio a la persona que habla para reconstruir su historia y al que escucha para interpretar y comprender el mensaje que nos quiere dar esa persona. No interrumpir es la regla de oro de la comunicación. Es no dar nuestra opinión, no autocompletar la frase de la persona. Y les quería comentar que Ismael Cala, que creo que todos los deben conocer, da como consejos castigar la lengua, dice él. ¿Qué es lo que él hace para no interrumpir en una conversación? Él se muerde la lengua, sin que la otra persona se dé cuenta. Pone la lengua entre las muelas y la muerde. Entonces eso a él, si bien dice que no pierde la concentración acerca de la conversación, pero a él, con eso él sabe que no tiene que interrumpir. Eso no le permite el interrumpir. No sé, cada uno puede encontrar el método que considere como para poder llegar a facilitar este tipo de cosas. Por otro lado, la mirada.
Debemos conectar la mirada con el otro, con la mirada del otro. Mirar a los ojos establece un vínculo emocional con la persona. Observar más allá de las palabras, es lo que decíamos, cuando uno comunica con el cuerpo, comunica con la voz, los gestos, el lenguaje verbal, la respiración. Observar más allá de las palabras. Incluso un orador decía que la transpiración también es una forma de comunicar. O sea, suponiendo que estemos en un ambiente muy frío, una persona está transpirando, puede ser que esté nerviosa, quizás le pasa algo, otra cosa. Entonces todo eso comunica y nosotros tenemos que estar atentos a todo eso. Bueno, un método que podemos usar es el rapport. Este es un método de la PNL donde adoptamos sutilmente la postura y los gestos de la otra persona. Esto es más, se utilizan los coaches y profesionales de otra disciplina para acompañar a la persona en el proceso de escucha y crear confianza. Esto es algo que también se debe aprender, ¿no es cierto? La empatía, como habíamos dicho, según Stephen Covey, que les había comentado hoy, que es el autor del libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que uno de los pilares fundamentales para el éxito de las relaciones interpersonales es procurar primero comprender, después ser comprendido. De esta manera, nos permite participar de una experiencia como si fuese la nuestra propia, al escuchar a la otra persona de forma empática, y a la vez le transmitimos que ha sido comprendido. Otro de los elementos fundamentales es el uso eficaz del lenguaje, que también es para todos. El empleo de técnicas de reformulación, pero sobre todo en el caso de los profesionales de otras disciplinas y de los coaches, la realización de preguntas poderosas. Es muy útil en el acto del escuchar también. Y sobre todo la confianza en la persona. Es considerar que todas las personas tenemos los recursos suficientes para afrontar nuestra vida. Y como decíamos hoy, respetar al otro como legítimo otro. Y bueno, con esto culmino mi exposición y quiero agradecer a todos e invitarlos para que ejercitemos la habilidad de escuchar. Escuchar es un ejercicio enriquecedor, saludable y solidario, sobre todo en una sociedad en la que hay muchas personas que necesitan ser escuchadas. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias Mario. Espero haber podido colaborar en algo para la vida de cada uno con este tema y muchísimas gracias. Excelente, Ali, excelente. Me encantó, qué buen tema. Porque, como bien decías, seguramente deben coincidir la gran mayoría de los que estamos acá, de que no nos enseñan a escuchar, ¿no es cierto? Supuestamente escuchamos y listo, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta a partir de toda esta exposición que hiciste, Ali, que escuchar también requiere aprender, ¿no es cierto? Aprender a escuchar al otro y que a partir de allí nuestra comunicación con el otro va a mejorar muchísimo, a partir de allí nuestras relaciones van a mejorar muchísimo, porque todo el tiempo nos estamos relacionando a partir de esta comunicación, y si no sabemos escuchar, difícilmente una relación sea buena. Entonces, ¿qué tema verdaderamente importante? Muchas gracias, Ali, muchas gracias. Bueno, No, ahora gracias. la invitación es para todos los que nos están siguiendo. ¿Qué les gustaría preguntar? ¿Qué les gustaría? ¿Alguna inquietud, alguna cosita que quisieran comentar, preguntar, compartir? En fin, ¿quién rompe un poquito el hielo y tira algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera compartir con nosotros? Con muchísimo gusto.
Aprovechamos estos minutitos, estos últimos minutos que nos quedan, como para, si les parece, seguir profundizando en el tema. Mientras tanto, algunos comentarios. Ali, excelente, excelente, me encantó, sobre todo los recursos para la escucha efectiva. Gracias, Alicia, eso dice Patricia González. Bueno, y mientras tanto, mientras alguien se anima a romper el hielo como para hacer alguna preguntita o para compartir algo, comentar una experiencia, lo que quieran. Mientras tanto, les hago dos invitaciones a todos, dos invitaciones. Una, con respecto a estos webinars, la aclaración de que no lo hacemos el próximo martes como veníamos haciendo, sino que lo pasamos al próximo sábado para cerrar este ciclo de webinars, lo pasamos al sábado 29, donde vamos a estar 3 horas, 3 horas de 9 a 12, sábado 29 de 9 a 12, vamos a estar cerrando allí este ciclo de webinars de Fundación Coaching, donde dentro de esas 3 horas, entre otras cosas, van a haber algunas sorpresas, pero está programado entre esas cosas la participación, el seminario de 2 grupos de estudios de la Fundación Coaching que se van a estar recibiendo. O sea, uno de los trabajos que los alumnos tienen que hacer antes de certificar es un trabajo que justamente se llama el seminario, ¿no es cierto? Y van a estar haciendo su seminario el sábado 29, de 9 a 12, así que tienen la oportunidad de ver justamente todo lo que han aprendido, todo lo que han incorporado, todo lo que han estudiado para poder certificar como coaches ontológicos y lo que ha significado para ellos esta formación. Eso va a ser, insisto, el sábado 29 de agosto, donde vamos a estar cerrando entonces este ciclo de webinar. La otra invitación que quería hacerles es para pasado mañana, para este jueves 20 a las 20 horas de Argentina, y reitero que digo de Argentina porque esto de Zoom hace que a veces haya gente de otras partes, de otros lugares, donde entonces es importante que sepan 20 horas de Argentina. El próximo jueves vamos a estar ofreciendo una charla informativa sobre qué es el coaching ontológico. ¿Qué es el coaching ontológico? ¿Para qué les puede servir? ¿Cuáles son las herramientas que nos brinda para nuestra vida, para nuestra profesión, para aplicarlas en el día a día, para aplicarlas en nuestras relaciones, en nosotros mismos, por supuesto? Entonces, el próximo jueves 20, a las 20 horas, vamos a estar ofreciendo esta charla gratuita sobre coaching ontológico. Quienes quieran tener el link para ingresar el próximo jueves, se comunican en nuestro mail, que es fundacioncoaching@gmail.com. Ali, ¿me pasaste para que yo pueda compartir pantalla? Sí, Mario, te Sí, pasé. bueno, Sí, chequeá perfecto. nomás. A ver, Porque sí, genial. Entonces, para mostrar nada más, ahí está, ahí está. Esto va a ser el cierre el sábado 29, como les decía. Sábado 29, entonces cerramos el ciclo de webinars, donde van a estar 2 grupos de alumnos recibiéndose con su seminario, contándonos todo lo que fue para ellos esta experiencia de cursar y recibirse de coaches ontológicos. Y como les decía, para el jueves, este jueves 20, pasado mañana a las 20 horas, la charla entonces sobre coaching ontológico también. ¿Qué es el coaching? ¿Para qué les va a servir? ¿Cómo lo pueden aplicar? Y todo eso. Si tienen conocidos, amigos, alguien que ustedes piensan que les puede servir esto, pueden mandarle el link y que se conecten, así compartimos entre todos esta charla informativa. Bueno, siguen los comentarios, excelente exposición, gracias Alicia,
lo importante es tomar conciencia de la importancia de saber escuchar, tal cual. Excelente, me encantó, excelente Alicia, muy bien, muy clara y precisa. Importantes aportes para mejorar nuestra escucha, dice Cecilia Capra. Eso, viniendo de Cecilia, es todo un elogio. Totalmente, sí. Excelente charla, felicitaciones, muy claro el mensaje. De mi parte, quiero aprovechar también, mientras siguen poniendo cosas en el chat, agradecer profundamente de corazón a todo el equipo de la Fundación Coaching, absolutamente a todos, a Silvia Farías, Silvia Campos, Héctor Dorazzi, Cándida Smek, en Posadas, Misiones, a Patricia González, bueno, a Alicia Luque que termina de hacer su exposición hoy, a Cecilia Capra, Maricel Zampar de Saespeña, y saludar de paso en nombre de Maricela a toda la gente del interior del Chaco, que nos sigue permanentemente, a Mariana Piñato, nuestra diseñadora gráfica, todos los flyers que ven, creación de Mariana, Javier Ballina, que también presente desde Corrientes siempre con nosotros. En fin, ese es todo el equipo de Fundación Coaching, a todos y cada uno de ellos, mi orgullo de tenerlos acompañándome en este hacer diario de la Fundación. A ver, Marisa Sánchez dice, ¿qué podemos hacer cuando estamos frente a alguien que no sabe o no puede escuchar a nivel personal o familiar? Bueno, primero hay que diferenciar entre que no sabe escuchar, una cosa es que no sepa escuchar, otra cosa es que no pueda escuchar, ¿no es cierto? Son para mí dos cosas distintas. Ali, es para vos la pregunta, dice, ¿qué podemos hacer cuando estamos frente a alguien que no sabe escuchar o que no puede escuchar a nivel personal o familiar? Bueno, ahí habría que ver, como decíamos hoy, todos aquellos factores que pueden influir. Como decías, en primer lugar, saber, si no puede escuchar, y no es mucho lo que podamos, según desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, que no sabe escuchar, y tendríamos que ver todas, como decía recién, todos esos factores que pueden influir, bueno, y de poder identificarlos, es lo que creo que se podría hacer. Sí, por ahí decía, ¿no es cierto?, la importancia de tomar conciencia de la importancia que tiene escuchar, ¿verdad? Entonces, primero que nada, ser conscientes, nosotros como coaches siempre decimos que el terreno que tenemos nosotros para trabajar somos nosotros mismos. En el otro no podemos hacer mucho, ¿no es cierto? Uno de los pilares del coaching ontológico es el respeto al otro como un legítimo otro, ¿verdad? Y si yo me meto en la vida del otro, lo estoy invadiendo, entonces no lo estoy respetando como un legítimo otro. Por lo tanto, si el otro no sabe escuchar, yo puedo, en todo caso, tratar de ayudarlo, ¿verdad? Pero no mucho más. ¿Y cómo ayudarlo? Y esto que decía Alicia, a partir de estos tips, ¿no es cierto?, que termina de dar Alicia justamente. Hago una pregunta, Quizás, Mario. Sí, con gusto. Con gusto, no sé. Gloria habla. Gloria, un gusto escucharte, Gloria. A ver. Cuando yo quiero escuchar al otro, Sí. porque hay otros que, por ser otros justamente hay que respetarlo, pero vos querés hacer una apertura de conversación para escucharlo, para entenderlo. En este caso, ¿qué pregunta o cómo tendría que hacer para abrir ese espacio y poder entender por qué la otra persona no escucha cuando vos querés que te escuche? ¿Se entiende? Bien. Insisto en esto de que podamos tomar conciencia, quienes estamos participando en un diálogo, en una conversación, tomar conciencia de lo importante que es la escucha,
¿no es cierto? Y entonces, de repente, lo que puedo sugerir, Gloria, desde el coaching siempre estamos tratando de generar acuerdos, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a mantener una conversación importante con alguien, acordar cómo nos vamos a escuchar, ¿verdad? Acordar el respetarnos y algo fundamental para tener una buena escucha es chequear todo el tiempo si esto que yo, porque acuérdense esto que terminaba de decir Alicia, escuchar es oír más interpretar. Siempre estamos fabricando en esa interpretación una historia sobre eso que escuchamos. Y tenemos que ir chequeando si esa historia que yo estoy fabricando verdaderamente coincide con lo que la otra persona me está diciendo, porque muchas veces yo estoy fabricando una historia que no coincide con lo que la otra persona me está queriendo decir. Por eso decíamos, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es nuestra responsabilidad chequear todo el tiempo si verdaderamente yo estoy interpretando correctamente lo que la otra persona me está queriendo decir. Entonces, un acuerdo que puede ser verdaderamente interesante es acordar esto, ¿no es cierto? Te pido que vayas a chequear, porque esta es una conversación importante, por lo tanto, vamos a ir chequeando, tanto vos como yo, si lo que yo estoy interpretando o lo que vos estás interpretando de lo que yo digo, verdaderamente lo que estamos queriendo decirnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, son acuerdos que pueden ya comprometernos a todo lo que vamos a participar de una conversación, comprometernos en una escucha efectiva, ¿no es cierto? Porque vamos a estar asumiendo el compromiso de chequear si lo que estoy interpretando, cada uno de los que participa asume ese compromiso. Entonces, eso puede ser por ahí algo que nos puede ayudar mucho. ¿Mm? Claro, muchas gracias. Al contrario. Sí, yo lo que se me ocurre desde otro punto de vista es también expresar a la persona lo importante, lo que significa para nosotros que nos escuchen. Claro. Quizás ahí podemos, como decía Mario, llegar a un acuerdo de captar la atención de esa otra persona hacia lo que nosotros le queremos decir. Sí, otra cosa es importante, exactamente lo que quería. Otra cosa importante, por ejemplo, acordar es, insisto, ¿no es cierto? Cuando vamos a conversar con alguien o con otras personas de algún tema realmente importante. Acordar, como decía, esto de ir chequeando si verdaderamente estamos interpretando correctamente lo que la otra persona nos quiere decir. Y acordar también, por ejemplo, el hecho de escucharnos desde una apertura que implique no estar juzgando lo que dice la otra persona, ¿no es cierto? Eso es fundamental, porque muchas veces nos sentamos a escuchar o nos ponemos a conversar con alguien y ya mi propia conversación interna, yo ya me estoy diciendo, ya sé con qué me va a salir, porque lo conozco, así que ya sé con qué me va a salir. Eso que yo me estoy diciendo, ya me predispone de una manera, porque ya estoy prejuzgando, entonces, ¿no es cierto? Son distintas, digamos, distintos tips que podemos tener en cuenta para generar un acuerdo con otra persona, si el tema que vamos a conversar es importante, cosa de que la escucha no esté viciada, digamos, por estas cosas, ¿no? Por un prejuicio, por una falta de apertura, por no chequear si lo que estoy interpretando verdaderamente es lo que la otra persona me está queriendo decir. En fin, todas estas cositas me parece que son como muy importantes, ¿no? Sí, Fíjate lo que decís Mario, gracias. el escuchar, el aprender a escuchar es un trabajo muy importante y que no es nada fácil, porque estamos en una cultura donde tenemos un montón de cosas aprendidas y que la vamos poniendo en práctica todos los días y que no es lo mejor para nuestra comunicación con el otro. Todo eso que vos decías es algo que está bueno ponerlo en práctica, pero que va a costar, pero que con el tiempo y con el entrenamiento podemos llegar a conseguir una escucha como realmente queremos y como se merece la otra persona, ¿no es cierto? Luego Siri dice algo muy interesante, dice, muchas veces podemos pensar que no nos han escuchado, pero luego comprobamos que sí hemos sido escuchados. Entonces, ahí
entiendo, Silvi, el mensaje tuyo, ahí estaría un juicio nuestro, ¿no es cierto? O un prejuicio, no fuimos escuchados, y después nos damos cuenta que sí. Entonces, por ahí emitimos un juicio anticipadamente, ¿no es cierto? Pero insisto, si nosotros sabemos la importancia que tiene la escucha, si nosotros somos conscientes de que una buena relación es casi imposible si no hay una buena escucha. Cuando vamos a tocar un tema que podría afectar a la relación, porque es un tema importante, estaría bueno, antes de ponernos a conversar, generar estos acuerdos, ¿no es cierto? ¿Desde qué lugar nos vamos a escuchar en esta conversación? Desde un lugar de apertura, sin prejuicios, porque imagínense, como yo les decía, ¿no es cierto?, que yo me siento a conversar con alguien con este prejuicio, ya sé con qué me va a salir, ya sé con qué viene, ya sé lo que me va a decir, o sea, ya con todo esos prejuicios encima, es casi imposible que haya una buena escucha, ¿no es cierto? Entonces, limpiar estas cosas para que la escucha no se vea afectada, ¿no es cierto? Poder escuchar de esta apertura, de no juzgar, de validar a la otra persona, y validar, como bien decía Alicia, no significa que yo coincido con lo que me está diciendo la otra persona. Validar quiere decir que para la otra persona eso que dice es así, o sea, yo no pongo en tela de juicio de que eso que está diciendo para esa persona es así, aunque yo no lo comparta. Pero ya el hecho de validar, ¿no es cierto?, es un paso importantísimo porque estoy respetando a la otra persona. Luego podré generar una pregunta, en fin, ¿verdad? Pero siempre desde el respeto. Esto es fundamental. Entonces, acordar estas cosas son fundamentales en la relación, en el buen término de una conversación, ¿verdad? Bueno, a ver, sigo leyendo un poquito. Particularmente, pienso que lo que dijo Alicia respecto de hacerle saber al otro lo importante que es para nosotros que nos escuche es muy valioso, tal cual, ¿no es cierto? Hacerle saber al otro que para mí es importantísimo que me escuche, y que me escuche sin juzgar, ¿no es cierto? Desde la apertura, y que en todo caso vaya chequeando si lo que está interpretando es lo que yo le estoy queriendo decir, para que no haya esos malentendidos en la comunicación, ¿no? Buenísimo, buenísimo. A eso me refería justamente. Ajá, ajá. Gracias. Más claro imposible. Ahora, ven lo importante que son las preguntas de ustedes, porque nos da la posibilidad justamente de entre todos, explayarnos, compartir lo que pensamos, lo que nos parece, aportar, ¿verdad? Y se hace verdaderamente mucho más enriquecedor el tema. Así que, con mucho gusto, si hay alguna otra preguntita o algo, insisto, a veces por ahí no una pregunta, pero desean compartir algo, aportar algo, con mucho gusto, con mucho gusto. Mario. Sí. Hola. Mario, Javier, te escuchamos, sí. Únicamente aclararle a Silvia y a Gloria, a lo mejor la otra persona no necesita tanto de esa escucha, y nosotros a lo mejor de los ayudadores compulsivos le queremos decir algo, dar un consejo, tratar de que nos escuche, y para la otra persona, para el escucha, a lo mejor es muy doloroso y no puede con todo eso. Entonces, tirarle tips y dejar que eso quede adentro de la otra persona, y a lo mejor en otra reunión se puede uno explayar más en la charla. Eso nada más. Buenísimo, gracias, Javi. Darío, ¿vos ibas a compartir algo o me pareció? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, sí, Darío? Quería compartir. Pero muy bien. Me pareció entonces. Gracias por estos webinars, y muy buena el aporte de Alicia. Tomé algunas notas sobre la escucha. Nada más quería compartir algo para aclarar esta regla conocida de Alberto Mehrabian. Yo la he leído en muchos libros y en algunas exposiciones, sobre todo de psicólogos, que han tomado la investigación de Mehrabian como que en realidad que habla de la comunicación en general.
Y en realidad, Mehrabian, cuando hace esa investigación, la hace, o sea, esa regla de 7,55, 38,55, solo hace referencia cuando se está observando o en todo caso comunicando algunas actitudes o emociones, pero no para la comunicación en general, ¿sí? Porque a veces decimos, yo lo he escuchado en algunas exposiciones, la comunicación verbal, es decir, comunicamos mucho más de forma no verbal que de forma verbal, ¿sí? Y esto ya lo estudió Mehrabian, y eso es incorrecto. Lo correcto es cuando comunicamos emociones, lo hacemos en todo caso mucho más de forma no verbal que verbal, pero no la comunicación en general, ¿sí? Porque por ahí hay muchos comunicadores que, te digo que la investigación es del 67, hasta hoy en día, 2020, todavía siguen malinterpretando esa investigación, que de hecho tiene algunas críticas, pero también está bien valorada dentro de todo, sobre todo cuando hablamos de teoría de la comunicación. Bueno, eso nomás quería Excelente, dejar Darío. Muchas gracias por tu aporte. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más desea comunicar algo, compartir algo con nosotros, agregar algo al tema? Ven este aporte, por ejemplo, que hace Darío. Excelente. Si no, por ahí se puede malinterpretar una información, ¿no es cierto? Excelente. Bueno, ¿sí? ¿Alguien estaba queriendo hablar? A ver. Me llamo Vanessa, por Hola. primera vez dentro de la reunión, y yo quería hacer un comentario porque estaba viendo la charla. Ajá. Y yo tengo muchas veces escucharla a mi hermana, por ejemplo, todo, pero cuando yo realmente necesito que una persona me escuche, ella siempre me dice, sí, ya vengo, espera, ya voy, y no tengo, digamos, que alguien me escuche cuando necesito. Entonces lo que yo hago es, escribí en una hoja todo lo que a mí me pasa, escribo en un cuaderno, porque no tengo quien me escuche cuando necesito algo, pero cuando ella necesita, yo siempre la escucho. Excelente método. Gracias por compartirlo, Vanessa, porque a más de uno nos puede ayudar, ¿no es cierto? Cuando yo ya sé, alguien preguntaba ahí, ¿qué podemos hacer, ¿no es cierto?, cuando alguien no nos sabe escuchar? Bueno, ¿ves? Puede ser un método que nos puede ayudar. A ver, anotar todo lo que yo le quiero decir, porque ya, como ya sé que esta persona le cuesta escuchar, ¿no es cierto?, o desde mi punto de vista no sabe escucharme, entonces bueno, anotar todo, hacerme todo lo que yo le quiero decir para que no se me escape. Excelente, gracias Vanessa, gracias por tu aporte, por compartir, por estar. Bueno, de mi parte, Ali, ¿alguna cosita más que te gustaría antes de ir cerrando el webinar? Si tenés algo más para decirnos, para aportar, con gusto te escuchamos. Agradecer a todos y a cada uno y hacerles la invitación de ir tomando los distintos tips y poner en práctica en la próxima conversación y en todas las que vengan en sucesivo, poner algunos de estos ejemplos, de estos tips, y yo los invito porque he puesto en práctica y no saben lo bien que uno se siente y la otra persona cómo se abre. La apertura que existe en la otra persona para cuando nosotros escuchamos es increíble. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Alicia. Me sumo a tu agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de los que están conectados, que nos han acompañado en este webinar y en todo este ciclo. Y por última vez, la invitación para el cierre de este ciclo de webinar, sábado 29 de agosto, 3 horas, sábado 29 de 9 a 12 horas vamos a estar entonces con distintos temas que hacen al coaching ontológico. 2 grupos de alumnos van a estar realizando en esas 3 horas sus seminarios, contándonos todo lo que fue esta experiencia de estudiar y recibirse de coach ontológico profesional. Así que bueno, la invitación entonces para el sábado 29 a partir de las 9
de la mañana puntualmente estaremos allí conectados. Y también la invitación para pasado mañana, jueves 20 a las 20 horas, charla informativa sobre qué es el coaching ontológico y sobre la formación que vamos a estar comenzando, Dios mediante, a partir del mes de septiembre. Así que si tienen amigos, alguien que les pueda interesar estos temas, con gusto invítenlo para que participe de esa charla, porque seguramente encontrará alguna herramienta en el coaching que lo pueda ayudar en su vida. A todos, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos hasta cada... ¿Hay alguien más que le gustaría compartir algo? La última oportunidad, si no estamos cerrando. Bueno, gracias. Una vez más, hasta la próxima, nos estamos viendo. Gracias por estar. Chao. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.